Tema también, Álvaro, para informar, porque a pesar de que el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, tiene, ¿no es cierto?, un impedimento de salida del país, él ha viajado a Ginebra, a Suiza. Y además hay algo contradictorio acá, de lo cual ya hemos informado, ¿no es cierto?, porque escuchábamos al Ejecutivo, ¿no es cierto?, la intención de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, el ministro Santibáñez ha ido a una reunión donde se tratan temas de derechos humanos. Así es bastante curioso que un gobierno que quiere alejarse del sistema interamericano de derechos humanos acuda con un representante, en este caso el ministro de Justicia, a un evento de la ONU que trata sobre derechos humanos. Es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es distinta a la ONU, pero el tema de fondo son los derechos humanos. Y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha mencionado claramente que este sistema interamericano de derechos humanos no es algo que le agrade y que desea retirarse justamente porque hay un nivel de criminalidad alto. Leamos un poco el documento, la nota de prensa en donde el gobierno informa sobre el viaje del ministro Santibáñez. Allí se señala que la presencia del titular del sector en este espacio internacional permitirá fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, así como consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas. Entonces hablamos acá del compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos, pero la presidenta de la República ha mencionado en más de una oportunidad, de forma pública, su intención de retirarse del sistema interamericano de derechos humanos. Sin duda, una contradicción que llama mucho la atención, o que quizás para algunos ya no llama la atención las contradicciones de este gobierno, pero lo cierto es que el señor Santibáñez acudió a esta reunión. ¿Y el tema legal? Las opiniones de algunos especialistas en el tema. Claro. Hace meses, el gobierno de Dina Boluarte ha marcado distancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana, y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa. No lo vamos a permitir. La propia mandataria ha expresado su intención de retirar al Perú de este organismo. La idea ha sido secundada por varios de sus ministros. Reforzar la posición que la señora presidenta de la República tiene con respecto a las normas, por ejemplo, de amnistía, o incluso a la posición que debe tener el Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Paradójicamente, hoy Juan José Santibáñez se encuentra en Suiza, participando nada menos que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo diría con un ánimo de ironía, de, como dije antes, enrostrarle al país que él tiene el poder, ¿no es cierto?, está haciendo este viaje precisamente en una asamblea en la cual se discuten aspectos de derechos humanos y de compromisos internacionales que los países civilizados del mundo han adquirido hace mucho tiempo, como el caso del Perú, pero que ahora, lejos de respetarlos, quieren más bien desvincularnos de eso. Eso es gravísimo. El levantamiento temporal del impedimento de salida del país permitió a Santibáñez Antúnez viajar a Suiza y asumir el rol de representante de la justicia y derechos humanos en el Perú. En la cita, escuchó la preocupación reiterada del alto comisionado de la ONU frente a la controvertida ley de amnistía aprobada en nuestro país. La ley de amnistía aprobada el mes pasado en Perú constituye un retroceso para la justicia y para la verdad. Las respuestas brutales no hacen sino provocar más desapego, tensión y violencia. Excelencias. El derecho internacional de los derechos humanos, el DIDH, protege a todos, incluyendo los más vulnerables. Sin embargo, están incrementándose los ataques de todo tipo contra minorías a medida
ya que los estados van reduciendo los compromisos para abordar y prevenir la discriminación. Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, la asistencia del Perú a estos eventos resulta indispensable, incluso en medio de las controversias y posturas contrarias al organismo. Este evento se produce en las circunstancias en las que en nuestro país existen ciertas discrepancias, sobre todo con algunas decisiones que han sido cuestionadas respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma posición del ministro Santibáñez de reciente nombramiento, su no buena relación con algún sector del Congreso de la República, podrían poner, digamos, en entredicho esta participación, pero creo que el Perú como Estado necesita tener una presencia. En contraste, el exdefensor del pueblo, Walter Albán, afirmó que a Juan José Santibáñez le resulta conveniente estar fuera del país justo ahora, tras el peritaje fiscal que arrojó una alta probabilidad de que su voz aparezca en los audios del capitán Culebra y la reciente destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lavajato. Hemos estado comentando, Álvaro, en realidad sorprende, ¿no es cierto?, que el ministro de Justicia vaya precisamente a una asamblea, a una reunión donde se habla del tema tan importante que son los derechos humanos y por otra parte la contradicción del Ejecutivo que informe o dé señales de que quiere salir, ¿no es cierto?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, llama la atención. Sin duda es importante la presencia de nuestras autoridades en un evento de este tipo, de la ONU, donde se abordan temas de derechos humanos, pero es llamativo y es controversial que el discurso oficial de la Presidenta de la República sea en contra del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, hay una incongruencia muy clara en este y muchos casos, pero este ha sido más que evidente. Y de hecho, para que el señor Santibáñez viaje, se le ha tenido que dar un permiso especial, porque él tiene un impedimento de salida del país vigente y un juez ha determinado que puede hacer este viaje. Entonces, hay muchas cosas ahí que llaman la atención.